Muy buenas noches a todos, a todas y todos. Gracias por tomarse este espacio para compartir esta conversación. Hoy es el Día Mundial del Cáncer de Cervicuterino y por lo tanto es un día muy importante porque el cáncer cervicuterino es una enfermedad que mata a muchas mujeres cada año. De hecho, en Centroamérica muere una mujer cada hora como consecuencia de esta enfermedad y a nivel mundial mueren alrededor, por lo menos se enferman alrededor de medio millón, más de medio millón de mujeres por año con cáncer cervicuterino. La mortalidad va a depender mucho del país en el cual se tenga la enfermedad. No es la misma la mortalidad en Costa Rica, por ejemplo, que la mortalidad en países africanos o en otros países de la misma área centroamericana, en donde las terapias médicas no son tan efectivas como lo son en nuestro país. Entonces, voy a compartir con ustedes información que es valiosa y es imposible hablar de cáncer cervicuterino sin hablar de la infección por virus del papiloma humano. Entonces, mucho de lo que vamos a ver va a estar relacionado con el virus del papiloma humano. Este virus fue alrededor de los años 70 que se estableció la relación que existía entre la infección anogenital y los cánceres eh, que se generaban por la enfermedad o por la infección del virus del papiloma humano. Un alemán, Surhausen, describió la relación entre el cáncer cervicuterino y el virus del papiloma humano en los años 70. Y en el año 2008 le valió ganar el premio Nobel de Medicina por esa información que él había publicado casi 40 años antes. Eh, Hay distintas cepas virales y aquí es importante saber que son más de 100 tipos de cepas que hay, 100 distintas cepas virales, entre las cuales 30, 40 son anogenitales y son eh, oncogénicas, es decir, que tienen relación con cáncer y por lo tanto tenemos que tener esto en consideración. Hay unas cepas que no son oncogénicas, que son las cepas 6 y 11, y las cepas más frecuentes de las oncogénicas o relacionadas a cáncer son la 16 y la 18. Vean ustedes lo que les decía aquí. Esta es una pirámide que nos demuestra la cantidad de personas que se infectan por año con el virus del papiloma humano. Son alrededor de 300 millones de personas que se infectan con el virus. Lesiones de condiloma acuminado, que son las lesiones externas de la vagina, de la vulva y de pene también, alrededor de 30 millones de personas. Lesiones cervicales de bajo grado, lo que conocemos como displasia leve, son 30 millones de individuos. Y las lesiones precancerosas o de alto grado son 10 millones de individuos y cáncer de cervix 400, 500 mil mujeres por año. Todo esto se atribuye al virus del papiloma humano. Estos son los tipos no oncogénicos, que son estas lesiones que no son cancerosas, pero estas son las lesiones precancerosas y las lesiones cancerosas por acá. Entonces, el DNA viral del HPV es una cadena doble. Ya lo dije, tenemos 100 subtipos identificados, 30, 40 son anogenitales, o sea que van a afectar el área anogenital. De estos, 15 a 20 son relacionados con cáncer, los más frecuentes son el 16 y el 18, y los tipos que no están relacionados con cáncer son el 6 y 11, que se asocian más a las verrugas genitales o condilomas vulvares. Esta es información muy específica que creo que no vale la pena, pero sí, este cuadro sí es muy interesante porque nos ayuda a comprender cómo es que se genera la enfermedad maligna o premaligna y maligna del área genital. Ven ustedes que esto es un epitelio. Un epitelio es la superficie de la pared vaginal o del cuello del útero. Esto que está aquí abajo es la membrana basal, que es de donde crecen las células hacia arriba. Y conforme las células van llegando a la superficie, llega un punto en que se descaman. Cuando estas células se infectan, entonces dependiendo del porcentaje del grosor del epitelio que esté infectado, la lesión puede ser una lesión de displasia leve si es un tercio del grosor del epitelio infectado, de displasia moderada si es 2/3 del grosor del epitelio infectado, y de displasia severa o carcinoma in situ, que es la totalidad del epitelio afectado. Ahora, si el epitelio está afectado, pero la membrana basal está íntegra, son lesiones premalignas.
o lesiones intraepiteliales. Si la membrana basal se rompe y va a la profundidad, dejan de ser lesiones premalignas para convertirse en lesiones malignas. Entonces ya lo que sería un cáncer. Aquí lo vemos de una manera más esquemática. Estas son células sanas. Aquí entra el virus, rompe la membrana, entra a las células de la base, las basales, las infectan, las colonizan, se integran al DNA de las células huésped y la transforman en células anormales que perfectamente pueden romper la membrana basal y originarnos un cáncer como consecuencia de esa proliferación celular. Para defendernos de eso, el organismo tiene mecanismos de inmunidad. Hay dos tipos de inmunidad. Una que es la innata, que es no específica, y la otra que es adquirida, la específica. La innata es la que hace el cuerpo para defendernos a nosotros de las agresiones. Pero en el caso del virus del papiloma humano, y me voy a permitir regresarme aquí en la diapositiva, como la infección es directamente en la célula y no entra al torrente sanguíneo, no tenemos una inmunidad sistémica, sino que es una inmunidad local. Al ser una inmunidad local, lo que tenemos es una inmunidad más débil, mucho, no es tan potente como puede ser la inmunidad que se adquiere cuando hay contacto sanguíneo. La adquirida, entonces hay una que es por sustancias y otra que es por células. Y aquí entra en juego una cosa de la, esto no es para esta conferencia, tenemos distintas proteínas que nos van a dar una respuesta inmune contra el virus del papiloma humano. Y una de las formas más seguras de adquirir una inmunidad es la vacunación. Y de eso vamos a hablar un poco también. Ven ustedes que característicamente, lo que les decía antes, factores que pueden minimizar a prevenir la exposición del HPV del sistema inmunológico. Hay ausencia de viremia, es decir, el virus no entra a la circulación sanguínea. No hay una fase de infección con carga sanguínea porque la infección es totalmente local. Entonces hay una expresión limitada de proteínas que van a ayudarnos a defendernos. Eh, Se suprime el interferón, que es una sustancia que nos protege de infecciones. Y además el HPV, el virus del papiloma humano, no libera citoquinas proinflamatorias, entonces hay poca destrucción celular asociada al virus y por lo tanto la respuesta inmunológica puede ser débil. Por esa razón, al ser una respuesta débil, ocupamos vacunarnos para poder mejorar nuestro sistema inmunológico y eso lo conseguimos con la vacunación. Cuando nosotros eh, vamos a tener, cuando estamos en contacto con el virus, la conversión, o sea, la adquisición de mecanismos de defensas es un proceso lento. Generalmente toma hasta 12 meses posterior al momento de la infección. No ocurre en todas las mujeres y entre el 54 al 69% de las mujeres se convierten serológicamente, es decir, van a tener una respuesta inflamatoria entre los 18 meses después del incidente de la infección. Aquí hay una cosa que también vale la pena aclarar y es, ¿quién está en capacidad de infectarse? Cualquier persona. ¿Quiénes se infectan? La gran mayoría de las personas. ¿Quiénes hacen infección? No, no todo el mundo hace infección y no todo el mundo hace cáncer tampoco. Eso hay que tenerlo en consideración. Y una vez que se adquiere la infección permanece en el organismo por siempre. O sea, el virus no se va. Eh, Dependiendo de los niveles de anticuerpos, así va a ser la respuesta inmunológica y la capacidad del organismo de defenderse de la infección inicial que puede llevar a cáncer cervicuterino. A nivel de la población mundial, el virus eh, está presente en todas las sociedades, nadie está exento. Y según el Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos, para hombres y mujeres activos sexualmente, el riesgo durante su vida es de al menos un 50%. En un estudio que se hizo en estudiantes universitarias norteamericanas, se vio a ver qué ocurría después de que las mujeres tenían su primera relación sexual.
Hasta el 50% de las mujeres en los siguientes 36 meses era posible detectarle el virus del papiloma humano en los genitales. Y hay otros datos muy interesantes, como puede ser el hecho de saber que las niñas nacidas de mujeres que habían tenido papanicolaos alterados previamente, al momento del nacimiento, nacen las niñas, y el 4% de estas niñas al mes de nacidas era posible detectar el virus en la vaginita de la bebé. Hay otro estudio también que nos dice que niñas entre 3 y 5 años sin historia de abuso sexual, esto fue un estudio austriaco, el 25% de esas niñas que no tienen antecedente de abuso sexual tenían el virus en la vagina. Pero ojo, la gran mayoría de estos niños, o casi todos, ninguno tenía infección en ese momento. La única infección que vemos en los niños, o lo que vemos, es el papiloma laríngeo juvenil, que es una infección que el virus ocasiona en la laringe y por lo tanto en las cuerdas vocales, que puede ser un problema muy serio, pero la incidencia de esto es de 1 por cada 100.000 nacimientos, entonces no es un problema muy frecuente, ups, no es un problema muy frecuente, pero sí es un problema muy serio en los niños en los cuales ocurre. Vean ustedes en distintos países cuál es la prevalencia estimada en poblaciones en las cuales se estudió. Y esto es muy variable. Vean ustedes un 18% en la provincia de Shanxi en China y un 4,6% en los Países Bajos en Ámsterdam. Entonces, tenemos distintas tasas de prevalencia del virus en las distintas poblaciones. Pero esto también está muy relacionado a las técnicas de detección del virus. El hecho de que a una persona le hagan una toma para detectar virus y no lo detecten no significa necesariamente que no lo tiene. Significa que tal vez no se pudo recolectar porque depende de la actividad inmunológica del organismo en ese momento y de la actividad del virus con relación a, eh, a la infección. Es decir, el virus puede tener altos y bajos. Si el organismo está bien inmunológicamente, lo controla, entonces no se detecta, pero si el organismo anda bajo, entonces el virus puede proliferar y entonces ahí es más fácil detectarlo. Vean distintas tasas en otras poblaciones, en México, en Bogotá, en Argentina, en Santiago de Chile, en Barcelona, España, Ibadan, Nigeria, Tamil Nadu en India. O sea, que estas tasas de prevalencia del virus, eh, del virus varían de población a población. En hombres también se ve. Vean ustedes, aquí tenemos un estudio, distintos estudios, en donde vemos el número de hombres estudiados, 309, 317, y la prevalencia, este es el rango de edad de 18 a 24, 18 a 25 más o menos, y la prevalencia en los hombres varía entre un 9 y un 48%. O sea que los hombres nos convertimos en portadores asintomáticos y por lo tanto transmisores de la infección a las mujeres. Este es el riesgo acumulado de tener el virus dependiendo de la edad de las mujeres. Entre más jóvenes, mayor riesgo. Vean acá, entre más joven la población, más riesgo de tener el virus y las tasas llegan al 40%. Cuando las mujeres aumentan su edad, la tasa de infección declina y tiene que ver mucho también con los cambios inmunológicos que tiene la mujer. ¿Cuáles son los mecanismos de transmisión y adquisición del virus? Esto es, contacto sexual es la principal vía de transmisión. Todo tipo de contacto sexual, ano, mano, genitales, incluye todas las formas de contacto, son vías de transmisión. Entonces tenemos genital, genital, manual genital, oral genital, infecciones genitales por HPV genital. En vírgenes es raro, pero pueden ser causadas por contactos sexuales de no penetración. Y el uso del condón reduce el riesgo de infección, pero no protege completamente porque la raíz del pene queda descubierta y en este sitio también hay infección viral. Hay vías no sexuales, la que ya les mencioné antes, madre a recién nacido, transmisión vertical, que no es tan raro como dice acá, fomites, ropa interior, eso puede, puede ocurrir. Y hay otras hipótesis no bien documentadas, poco probables. Lo que ocurre es que el virus rompe la membrana basal, se mete a las células, las infecta, las parasita, se integra al núcleo de la célula y se reproduce a sí mismo reproduciendo la célula infectada y entonces
Por eso es que el virus no se va nunca, porque termina siendo parte integral de la célula que infectó, o sea, es parte del individuo que la tiene. ¿Cuáles son los determinantes de riesgo para la infección? Mujeres jóvenes por el inicio de la actividad sexual, compañeros sexuales, el número de compañeros sexuales durante su vida, edad del primer coito sexual, comportamiento sexual de su pareja sexual. El fumado es un factor de riesgo muy importante. El uso de anticonceptivos orales, y conste aquí que los anticonceptivos no son per se productores de la infección. Lo que pasa es que los anticonceptivos le han dado a la mujer libertad sexual. Entonces la mujer, a diferencia de la antigüedad, en donde las mujeres se reprimían de tener actividad sexual por riesgo de embarazo, ahora las mujeres pueden tener actividad sexual con más libertad porque el riesgo de embarazo disminuyó. Y eso también disminuye la utilización del preservativo. El uso perdón, el, uso, no, perdón, el compañero sexual sin circuncidar es un factor de riesgo también. Eh, el riesgo masculino, hombres jóvenes, compañeras sexuales durante toda su vida, y la circuncisión o no circuncisión es un factor de riesgo. Y esto es lo que pasa. En el primer año de infección hay una infección transitoria que si el organismo la logra controlar o eliminar, no pasa más y ahí murió la historia. Pero si después de 2 años la infección es persistente, entonces la infección progresa a displasia de bajo grado, aunque en realidad es prácticamente la misma cosa tener infección que tener displasia leve. Y puede progresar a displasia de alto grado, que es displasia moderada severa o carcinoma in situ, y o avanzar a cáncer invasor. Vean ustedes que el periodo de evolución es largo. Entonces sabemos que en cáncer cervicuterino, el llegar, cuando una mujer llega con un cáncer de cervix, no es algo que se le desarrolló en los últimos 6 meses, es algo que ya tiene tiempo, generalmente años. Para llegar a una lesión invasora grande, toma años. No es una cosa de 3 meses ni de 4 meses. Este, eh, bueno, esto es dependiendo de las cepas virales que se tengan. Vean ustedes, hay 6 y 18 que les decía que son las cepas de riesgo oncogénico más frecuentes, no son las únicas. De hecho, inicialmente cuando se inició la vacunación contra el virus del papiloma humano, habían 2 vacunas, una que tenía 2 cepas que eran 16 y 18 y otra que tenía 4 cepas que eran 6, 11, 16 y 18. En la actualidad tenemos una vacuna que tiene 9 cepas, ya tiene no solo el 16, 18, tiene 6, 11, 16, 18, 6, 11 para proteger de condilomas, 16, 18 para proteger de lesiones premalignas y malignas, y luego 31, 33, y hay otras cepas ahí, 51, 45, que van metidas en esta porque son las siguientes más frecuentes, y algunas que producen algunas lesiones específicas, como es la 45, que produce adenocarcinoma de endocérvix, es decir, de la parte interna del cuello del útero. La persistencia viral es un factor preponderante porque la persistencia viral es lo que permite que la infección se mantenga activa, que la lesión premaligna no se vaya y que la lesión premaligna progrese y por lo tanto aumente el riesgo de que pueda tener cáncer cérvico uterino. Factores establecidos y potenciales relacionados con la carcinogénesis del HPV, es decir, del virus del papiloma humano, que son los factores de riesgo para cáncer de cervix, en pocas palabras. ¿Cuáles son esos? Muchos hijos. Parir muchos hijos es un factor de riesgo. Tomar anticonceptivos orales combinados es un factor de riesgo. Fumar es un factor de riesgo. Obviamente, tener el virus de inmunodeficiencia adquirido es un factor de riesgo porque al disminuir las defensas aumenta la virulencia o sea, aumenta la agresividad del virus del papiloma humano y por lo tanto la probabilidad de desarrollar lesiones malignas no solo de cuello de útero, sino también de vagina, de pene en los hombres, de canal anal y lesiones orofaringeas también malignas. Hay otros factores que son la coinfección, es decir, la coexistencia de otras enfermedades de transmisión sexual, la dieta, hormonas endógenas y factores genéticos que pueden ser preponderantes. Todo esto combinado con el virus del papiloma humano nos puede llevar al cáncer cérvico uterino. ¿Cómo se previenen
las infecciones por virus del papiloma humano. La tarea imposible es la abstinencia, la que más cuesta, y son muy pocas las personas que viven abstinencia. La monogamia es un factor protector. El uso de condones, sí, ya les dije que no protege al 100%, pero sí protege bastante. Y la circuncisión son factores protectores contra las infecciones del virus del papiloma humano y por lo tanto contra la incidencia de cáncer cervicuterino. Este es el que le decía, el estudio de las universitarias. Aquí está, vean ustedes, después de ese primer contacto, ¿qué porcentaje de las mujeres se les encuentra virus del papiloma humano? Llega a algo tan alto como el 50%, ¿verdad? ¿Y cuál es el riesgo acumulado de tener una lesión premaligna del cuello por virus del papiloma humano en mujeres que han tenido un solo compañero sexual? Conforme aumenta el tiempo, aumenta el riesgo acumulado de tener una infección por el virus del papiloma humano en tiempo acumulado y por lo tanto de tener una lesión premaligna del cuello. Este virus y su tipo, los tipos oncogénicos, acuérdense que el virus tiene más de 100 cepas y hay cepas que no son de transmisión sexual. Les voy a contar algo, no lo he mencionado, pero vale la pena decirlo. El virus, las cepas 1 y 2 del virus del papiloma humano son los famosos mesquinos que todos conocemos. Son verrugas cutáneas, no tienen nada que ver con la actividad sexual y no tienen nada que ver con cáncer anogenital tampoco, o sea, el área genital anal, nada. Nunca nos va, y tampoco tienen trofismo, no tienen afinidad por esa zona. Es decir, que si una persona tiene una verruga cutánea en un dedo y toca una vagina, no se le va a pasar a la otra persona, porque no es una zona donde el virus crezca. También hay otros virus de estos que son los que dan las verrugas en el ganado, en las vacas. Esos no nos infectan a nosotros. Pero sí es importante tener en cuenta que para el ser humano hay más de 20 cepas de carácter oncogénico y que son una causa importante del cáncer cervical, por lo tanto. Las infecciones por el virus son el factor de riesgo más importante en la etiología del cáncer, como ya he mencionado. A nivel mundial es la causa principal de cáncer cervical. Y este análisis global de 932 especímenes de mujeres en 22 países mostró una prevalencia de virus del papiloma humano, del DNA, en cáncer cervical del 99.7%. Es decir, que el 99.7% de los cánceres en el mundo tienen virus del papiloma humano. Y esto confirma la investigación del doctor Harald Surhausen de los años 70 en la Universidad de Heidelberg, en Alemania, que él dijo, esta es la causa del cáncer cervicuterino, por lo cual le dieron el premio Nobel de Paz de la medicina, perdón, el año 2008, cosa que ya mencioné antes. Para ver si hay DNA en las muestras, hay distintas técnicas, una de ellas es la de PCR, y las biopsias de histología son las que nos determinan si la lesión que tenemos ante nosotros es maligna o no es maligna. Esto es el riesgo de cáncer cervical invasivo en países seleccionados. Vean ustedes, teniendo en consideración, esto es uno, y aquí entre más se va hacia la derecha, aumenta el riesgo de tener un cáncer por el virus del papiloma humano. Esto es por el tipo de virus, la cepa viral que tenemos. Vean ustedes que la 16 es muy oncogénica porque se aleja de uno. Entre más se aleja de acá, es mayor el riesgo que nos dé un cáncer. Y aquí tenemos cepas como la 59, la 45 también, que se las mencioné antes, porque esta nos da un tipo de cáncer que es particularmente silencioso y no nos cuesta mucho encontrarlo a veces. Prevalencia mundial y incidencia en el 2021. Vean ustedes que tenemos 1.409.265 es la prevalencia de mujeres con cáncer cervical en 5 años. La incidencia anual, es decir, los nuevos casos, fueron 493.000. Y la mortalidad es el 50%. La mitad de esas mujeres que tienen cáncer cervicuterino se van a morir.
no en nuestro país, pero en nuestros países vecinos ocurre. Nosotros, gracias a Dios, tenemos una tasa de mortalidad que no la tenemos estadísticamente cuantificada por problemas de registro del Ministerio de Salud, pero que yo calculo que debe andar por debajo de un 30%. Pero en otros países es 50% y hay países en donde es más aún. Especialmente cuando uno oye las historias de países como Guatemala, por ejemplo, cuando diagnostican un cáncer cervicuterino en población indígena, las señoras llegan y cuando logran acceder a un servicio de radioterapia, porque son lesiones avanzadas que ya no son quirúrgicas, llegan a un servicio y reciben una única dosis de radioterapia y no vuelven. Y esto obviamente complica los resultados de esto. Mortalidad, incidencia y mortalidad. Yo les decía que esto varía de país a país. En América del Norte, 14.670 casos por año, 50, un poco menos de un 50% de mortalidad, con un 45%. En América Central, nosotros somos parte de esa América Central, 17.000 casos, 8.000. O sea, el 50% casi se van a morir. Y yo les decía, si uno hace el cálculo, es una mujer muerta cada hora en Centroamérica. América del Sur, la mitad, Europa, en Europa, vean, con todo su poderío, anda por ahí como, sí, 50% también. En África es muy diferente la realidad. 78.000 casos nuevos con 61.000 muertes, o sea, es el 70% de mortalidad. Y en Asia, de ahí, la mitad prácticamente de mortalidad por los casos. La sobrevida, ¿cuántas mujeres se salvan? Vean ustedes, en Estados Unidos el 70% sobreviven, en Centroamérica el 51%. Yo creo que en Costa Rica está mejor que eso, pero esa es el área centroamericana. En Sudamérica el 50%, en Europa el 66%, muy parecido a Estados Unidos. En Europa Central el 51%, pero vean ustedes África, 17.9%. El cálculo que hice antes fue erróneo, o sea, es un 80% casi más de un 80% de la mortalidad. India 42, Tailandia 57, Japón 65. Entonces, los países ricos evidentemente tienen una gran ventaja con respecto a eso. La edad por casos, por grupos de edad, o sea, ¿cuántas mujeres de este grupo de edad, estas mujeres son mujeres en edad reproductiva, son mujeres que están integradas a la vida laboral, son mujeres que además tienen la doble función, trabajan y son madres, tienen hijos. En los países desarrollados, este grupo de edad, 117.000 casos, en desarrollo 27.828. Lo que pasa es que la mortalidad aquí es muchísimo más alta. Vean ustedes, y el problema es que cuando perdemos a una madre en estos grupos de edad, entre 15 y 54 años, no solo estamos perdiendo una mujer, estamos perdiendo a una madre, estamos dejando a niños abandonados, huérfanos, estamos perdiendo fuerza laboral productiva para el país, las pérdidas son enormes para una sociedad cada vez que una mujer joven se muere por cáncer cervicuterino. Entonces, estas son las cosas que nosotros tenemos que tomar en consideración. Voy a hacer aquí, ya como para dejar campo para preguntas, un pequeño comentario acerca del tratamiento. ¿Cuáles son las opciones de tratamiento del cáncer cervicuterino? Tenemos distintas. Inicialmente, en etapas tempranas, cuando hablamos de lesiones intraepiteliales de alto grado, podemos recurrir al IP, que es una conización cervical, podemos recurrir a cirugía láser. La criocirugía ya no la usamos tanto, pero bueno, algunas personas la usan todavía, pero principalmente para lesiones de bajo grado, displasias leves. Aquí, en esta etapa 01A, nosotros tenemos que pensar en que, como les dije antes, la gran mayoría de la población afectada de cáncer cervicuterino es una población joven. Y son mujeres que muchas veces, más hoy en día, cuando la maternidad, el inicio de la maternidad se ha pospuesto la edad de la misma, entonces son mujeres jóvenes que además quieren tener hijos. Y nosotros tenemos que buscar la posibilidad de ofrecer cirugías conservadoras, que esto lo podemos conseguir en etapas tempranas. Lo que pasa es que cuando ya el cáncer progresa a etapas más avanzadas, bueno, aquí tenemos estas etapas que podemos
todavía hacer cirugía no tan radical, pero cuando ya la cosa se complica, cuando el tumor crece, por ejemplo, un tumor en un estadio de FIGO. FIGO es la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, tiene una clasificación. Entonces, un estadio 1 es, hay 1A1, 1A2, 1B1, 1B2 y 1B3. ¿Qué significa eso? Un 1A1 es un tumor que mide menos de 2 milímetros de profundidad en la membrana basal. Es un tumor temprano, lo podemos resolver con procedimientos tempranos que inclusive le pueden permitir a la mujer tener hijos después de eso. Un 1B2 ya depende, porque si tiene invasión linfo, se mete a los vasos sanguíneos o linfáticos, ya la cosa no es tan sencilla, entonces la cirugía se vuelve más radical. Pero ya cuando llegamos a 1B1 o 1B2, ya ahí estamos hablando de procedimientos mucho más invasivos que requieren cirugías más complejas, radicales, con más complicaciones y obviamente con la pérdida de fertilidad. Y si ya no salimos del 1B, llegamos al 1B3 en adelante, ya ni siquiera podemos operar. Entonces lo que tenemos que hacer es recurrir a radioterapia combinada con quimioterapia, que lo que hace es mejorar el efecto de la radioterapia. Y hay estadios desafortunadamente en donde la quimioterapia no, digo, la radioterapia no la podemos utilizar y la quimioterapia lo único que nos da es una terapia paliativa, o sea, para mejorar las condiciones de la paciente, pero no necesariamente va a alargar la vida. Entonces, considerar opciones tempranas, quirúrgicas, más avanzadas, radioterapia con quimioterapia combinado para tratamiento que sea efectivo erradicando el tumor. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que prevenir. Hay que evitar llegar en estadios avanzados para evitar tener que recurrir a procedimientos complejos que además no van a ser necesariamente efectivos. Puede ser que funcione. Y gracias a Dios en Costa Rica tenemos una buena tasa de respuesta, pero no todas las pacientes van a responder. Yo les dije a ustedes que alrededor del 70% responden, pero hay un 30% que no responden. Entonces, ese 30% son muchas mujeres que van a fallecer como consecuencia de su enfermedad. Y esas son las cosas que tenemos que evitar. Aquí está, tratamientos para cáncer, entonces tratamientos locales, tratamientos avanzados, se puede utilizar agentes de quimioterapia como radiosensibilizantes. Las tasas de mortalidad y complicaciones son muy distintas dependiendo de el estadio en que se encuentra, es decir, el tamaño del tumor en el momento del diagnóstico y los riesgos de infertilidad, pues obviamente son muy altos para una población que necesita someterse a tratamientos complejos que tienen este problema. Los costos. En la vida no hay nada gratis y esto tiene costos. Y va a implicar para la persona afectada una erogación monetaria si lo hace en privado y aunque lo haga en la institución, o sea, para la caja tiene un costo, para el país tiene un costo y para las personas también tiene un costo porque implica incapacidad, implica ausentarse del trabajo, implica a veces internarse, operarse, someterse al riesgo de complicaciones quirúrgicas o de complicaciones de radioterapia, porque la radioterapia es un tratamiento muy efectivo, pero no está exento de complicaciones. Y la radioterapia puede dar inflamaciones de la vejiga, puede dar inflamaciones del recto, puede dar sangrado por la vejiga como consecuencia de la radioterapia, puede dar sangrado por el recto como consecuencia de la radioterapia. Y a veces son situaciones que permanecen ahí de por vida. Eso se llama una cistitis actínica, una proctitis actínica, que es inflamación de la vejiga, inflamación del recto como consecuencia de la utilización de radioterapia con sangrado en algunos casos, y o también puede dar enteritis actínica, es decir, el intestino que estaba en la pelvis cuando se irradió se puede ver afectado, entonces la paciente puede tener trastornos digestivos como consecuencia de esto. Estos son los costos, ¿verdad? ¿Cuánto cuesta estos no es, son datos de los Estados Unidos, donde evidentemente todo es más caro, pero no crean, aquí no es barato, ¿verdad? Precisamente, tampoco. Entonces, tener esto en consideración. Y yo creo que podemos parar ahí para ver si hay alguna pregunta o algún comentario de alguien.
Vamos a ver si a ver si encuentro las. Vamos a ver, voy a leer las preguntas aquí. Tal vez si me escriben las preguntas y las contestamos. Vamos a permitir reactivar el audio ahí para que puedan, cada uno podría reactivar el audio, creo, espero. Hola, buenas noches. Sí, correcto. Pueden desactivar manualmente cada persona que tenga una duda el audio y puede realizar la pregunta hablando, digamos, o como gusten por el chat también. Ahí a Tatiana que estaba levantando la mano, hay dos personas que levantaron la mano, tal vez pueden reactivar el audio y hacer la pregunta. No, Natalia, perdón, Natalia fue la que levantó la mano. Natalia y Rocío Campos, ya Rocío lo activó. Cuéntenos, Rocío. Buenas noches, pues a todos. Mi pregunta es la siguiente, doctor. Cuando generalmente en las instituciones públicas, digamos, llámese caja del seguro, cuando uno va y sale células de tipo inflamatorio, siempre en los Papa Nicolau, soy una paciente de 53 años, ¿qué tipo de cuestión es siempre esto? Vea, las células inflamatorias en una muestra de citología son absolutamente normales. La vagina es una cavidad abierta y por lo tanto está sujeto a cambios inflamatorios porque tiene, además es un microambiente donde hay muchas bacterias diferentes. Es como, yo siempre lo comparo con la jungla del Amazonas cuando el hombre no ha llegado. Es un equilibrio perfecto, hay una armonía entre todo lo que hay ahí. Y la salud de la vagina la da el pH. Un pH ácido va a ser sinónimo de una vagina saludable. ¿Quién da el pH? Hay unas células que se llaman son las bacterias que son los lactobacilos acidófilos, que van a coger el glucógeno de la célula y lo van a transformar en ácido láctico. Y ese ácido láctico es lo que le da la acidez a la vagina y mantiene ese equilibrio de ese microambiente tal y como le decía. Entonces, cuando usted toma una muestra de esas células y la pone en una laminilla y la manda a analizar, es normal que el patólogo vea inflamación, porque como hay distintos tipos de bacterias, entonces siempre hay un proceso inflamatorio. No hay que asustarse por eso, que eso es absolutamente normal. Natalia ahí estaba con la mano levantada. Ajá. Hola, buenas noches, doctor, ¿cómo le va? Bien, usted. Bien, vieras que, bueno, excelente, qué bonito. Yo soy enfermera, yo trabajo en la caja, en el San Juan, y siempre me ha llamado mucho la atención que se hace mucho énfasis en lo que es que las muchachitas, digamos, porque ahora lo vemos hasta en los EBAIS, de 14, 13 añitos, ellas, pues bueno, con la bendita vacuna. Pero siento yo que aquí en Costa Rica el haber activado o el haber dado la opción de que las personas de esas edades tengan acceso a eso, da mucha libertad para que estas muchachas, digamos, empiecen su vida sexual temprana. ¿Cómo se podría hacer para que el país en lugar de poner más énfasis en una vacuna, ponga más énfasis en una educación sana? Siento que acá atención primaria, pues es muy bueno, es muy bueno el programa y todo, pero necesitamos que estas muchachas, en lugar de ir y uno va a la casa de la mujer, por ejemplo, y usted ve muchas muchachitas que se van a poner un implante, que se van a poner la vacuna, etcétera, etcétera. Pero si usted les pregunta, están desinformadas.
Entonces, siento que ustedes como ginecólogos, como impulsores de estos proyectos, deberíamos entre todos tratar de que el país ponga más énfasis en lo que es la educación para este tipo de muchachas, porque ellas lo único que dicen, y la mayoría lo dice, es yo tengo el implanón, yo tengo la vacuna, ya tengo libertad para. Y ellas saben, porque saben dentro de su mundo, ¿verdad? Que de las enfermedades de transmisión sexual, pero no crean esa conciencia en sí antes de ir a ponerse la vacuna. Bueno, muy bien, eso es un comentario muy interesante que tiene muchas aristas y creo que sería motivo como para sentarnos a hablar un buen rato acerca Ah, de solo sí. eso. Por lo Ujú, siguiente, hay varias cosas. Número uno, está demostrado a nivel de estadística en el mundo que los jóvenes, los niños, comienzan sus relaciones sexuales alrededor entre los 12 y los 14 años, ujú, la gran mayoría, ¿verdad? A nivel mundial, y esto es antes de la vacuna, esto no es nuevo. Hay estudios que se han hecho progresivamente en el tiempo y se ha visto que el inicio de las relaciones sexuales es muy precoz. Acuérdese que la sexualidad es una condición que genera placer, satisfacción, hay mucha curiosidad al respecto y hay obviamente mucho morbo, pero ujú, todos quieren probar qué es lo que pasa. Y una vez que prueban, pues todos quieren seguir. Número uno. Número dos, la información que se tiene a través de Internet con respecto a la sexualidad no es necesariamente la mejor, es desvirtuada y está al acceso de todo, los niños, los jóvenes y los adolescentes. Entonces, si a esto le agregamos dos cosas, la falta de guías de educación sexual en nuestro país efectivas, porque eh, no hay eh, no ha habido una congruencia a nivel de Estado, Ministerio de Educación, de tener unas guías que sean claras, efectivas para educar a los jóvenes. Y ujú, además, el impacto que tiene la voz de la iglesia en la población general, prohibiendo todo tipo de educación sexual, porque se ve como pecado, entonces los muchachos crecen sin ningún tipo de ujú, educación sexual, únicamente educados por sus propios compañeros, que a su vez no saben absolutamente nada de sexualidad. Y aquí viene un tercer problema, que es el número de embarazo en adolescente. Ahora que usted dijo el implanón, hay un gráfico que lo tengo, de estadístico de este país. ¿Qué ocurrió en Costa Rica cuando se implementaron las guías de educación sexual del Ministerio de Educación Pública, que las acaba de suspender el Ministerio de Educación con la ministra saliente? Y se ujú, ve una tasa, una caída en la tasa de embarazo adolescente a raíz de la educación. Y la utilización del implanón viene a disminuir el embarazo en adolescentes. Pues resulta que las adolescentes embarazadas en Costa Rica son alrededor del 30-40% de todos los embarazos que se dan en este país. Y característicamente, esas adolescentes embarazadas, la gran mayoría son de zonas urbanas marginales. Entonces, son madres adolescentes, embarazadas, sin padre que las acompañe, o sea, sin padre del niño que las acompañe, son madres solteras ujú, que tienen que sacar a sus hijos adelante y desgraciadamente muchos de estos niños terminan en barrios de urbanos marginales dentro de aumentando los índices de criminalidad del país. Entonces, ujú. hay que tener, pienso yo, un poquito de precaución cuando uno analiza este tema, porque esto impacta positivamente a un país. El hecho de que los muchachos puedan planificar, pero primero que nada, que tengan una educación sexual apropiada, sin que la iglesia se oponga a esto, porque esto es terrible. La posición de la iglesia, entonces, todo es como en el oscurantismo. Se prohíbe, pero no se enseña nada. Hay que enseñar algo, y hay que enseñar algo que sea congruente. Y como último punto que usted mencionó también, vacunar a las niñas no abre un portillo a la sexualidad. Lo que pasa es que la vacunación debe iniciarse a partir de los 9 años. ¿Por qué? Porque la respuesta inmunológica que tienen los organismos no es la misma a los 9 años que a mi edad. Si Ujú, yo vacuno a una persona, a un niño de 9 años, y vacuno a una mujer de 25, yo luego veo cuál es la respuesta de anticuerpos en cada uno de estos dos individuos. Resulta que los niños hacen una respuesta hasta 1000 veces superior que la de los adultos. ujú, Entonces, la vacunación temprana es porque el, el,
el nicho de oportunidad es a esa edad. Si nosotros perdemos ese momento, después no lo vamos a ganar nunca porque ya los niños ya crecieron, ya no son niños, son adolescentes o son adultos. Y la Ujú, respuesta de anticuerpos que van a tener no va a ser la misma que tenían tempranos. Entonces la protección no es igual. ujú. Esa es Ok, la razón de la vacunación temprana. ok. Y de verdad, créanme, se lo digo porque hay estudios que lo demuestran estadísticos, no tiene Ujú, ningún impacto en el inicio de la vida sexual de los chiquillos, porque de cualquier manera la van a iniciar, los vacunen, no los vacunen, les ponga anticonceptivo, no les ponga, lo mejor es educarlos, darles la opción de anticoncepción y vacunarlos tempranamente para protegerlos, porque además cuando los vacunamos tempranamente no solo los protegemos a las niñas, vacunemos a los hombres también, y le voy a contar algo más que vale la pena decirlo. ¿Por qué vacunamos a los hombres? Porque nos vamos a proteger a ellos que pueden los enfermarse de portadores. cáncer de pene, les puede dar cáncer de canal anal, pero además los vamos vacunándolos a ellos, vamos a proteger a sus futuras parejas sexuales disminuyendo Ujú, el efecto vector. Entonces, vacunar hombres y mujeres. Y lo que quería contarles lo último con respecto, hay un laboratorio viviente que se llama Australia. En Australia la vacunación con HPV es obligatoria en las escuelas. Y hay un gráfico interesantísimo en donde se ve qué ha ocurrido desde que entró la vacuna hasta hoy en día. Y las tasas de infección por virus del papiloma humano y de lesiones cervicales vienen cayendo estrepitosamente. No han llegado a desaparecer, pero se acercan a la línea de base. Entonces uno podría decir, si uno toma un pensamiento así un poquito eh, cerrado, uno puede decir, ah, bueno, no, pero es que entonces los australianos se están portando muy bien, les están dando una educación, les prohíben tener relaciones sexuales, entonces por eso es que cayó la tasa. Le voy a contar que no, porque entonces paralelamente se analizaron las clínicas de enfermedades de transmisión sexual en esa misma población vacunada que está disminuyendo sus tasas de cáncer cervicuterino y adivine qué ocurrió. Las tasas, en el mismo periodo en donde las tasas de virus del papiloma humano cayeron y la infección por las lesiones cervicuterinas malignas también cayeron, premalignas y malignas cayeron. Por el contrario, las enfermedades de transmisión sexual como clamidia, tricomoniasis, gonorrea, todas esas aumentaron. ujú. O sea que la población se sigue portando exactamente igual, pero la vacuna sí los está protegiendo, ¿verdad? Ok, Entonces ujú. son cosas a tomar en cuenta. Muchas gracias, Natalia, muy amable. Gracias a usted, doctor. Ok, Bueno, tenemos otra pregunta en leo textual que dice, ¿qué tipo de examen se debe pedir para un diagnóstico? eso es muy importante, vean, esto es otra cosa que sí vale la pena compartir. La, la, la toma de la citología vaginal o Papa Nicolau, mucha gente lo pondera y lo pone por encima de todo. El Papa Nicolau es un examen, quien lo describió se llamaba George Papa Nicolau, por eso se llama así, es un griego, pues sí, creo que estaba en Estados Unidos, y él inventó una técnica de analizar las células sueltas de la vagina para ver si había lesiones, células malignas. Pero el Papa Nicolau tiene virtudes y desventajas, virtudes y defectos. Virtudes, es un examen de tamizaje. ¿Qué significa tamizaje? Significa que en una población dada, yo le hago papanicolado, tengo 100 mujeres y les hago papanicolado a todas. Entonces me van a salir unos papanicolados alterados. Entonces, en lugar de yo revisar o hacerle biopsia a las 100 mujeres sin saber qué tienen, nada más llamo a las que tienen el papanicolado alterado y reviso a esas mujeres. Pero, ojo, cuando el papanicolado está alterado, tenemos que ponerle mucha atención, hay que evaluar a las pacientes. Pero cuando el Papa Nicolau está negativo o normal, tenemos que tener más cuidado porque tenemos que tener una cosa que se llama un falso negativo. ¿Qué es un falso negativo? Si yo tengo 100 mujeres con cáncer y a la mitad le hago Papa Nicolau, no digo, a las 100 les hago Papa Nicolau, hasta 40 deberían salirme 100 Papa Nicolaos alterados. Y resulta que no, hasta 40 me pueden salir normales, a pesar de que la paciente tenga un cáncer. Eso es un falso negativo. ¿Por qué falso negativo? Porque me dice que es negativo, pero es falso, no es correcto, porque la paciente tiene cáncer. Y la tasa de falso negativo del Papa Nicolau oscila entre un 11 y un 40%. Depende de una serie de factores que no vale la pena aquí analizar, pero factores muy diversos para que un Papa Nicolau dé un falso negativo. Entonces, mucho cuidado. Yo particularmente lo que hago con todos mis pacientes, siempre que las reviso, no solo les hago Papa Nicolau, sino que también les hago colposcopía, que es un examen que se le hace a las mujeres que tienen el Papa Nicolau alterado.
Entonces, con una evaluación un poco más profunda, uno puede disminuir la tasa de falso negativo, si bien es cierto que difícilmente la va a llevar a cero. ¿Qué examen se hace para buscar el virus? Tenemos que hacer una detección de DNA viral. Hay distintas pruebas. Hay PCR, que es una de las más comunes, pero es un examen específico para buscar el virus, porque muchas veces llega la gente y dice, pues yo me echo Papa Nicolau siempre y no me sale el virus. El Papa Nicolau no está diseñado para buscar el virus. Algunas veces lo podríamos encontrar, pero no siempre. La gran mayoría de las veces no sale ahí. Si uno quiere encontrar el virus, hacemos un cotest, que es un Papa Nicolau para ver si hay células malignas y un test de DNA viral para ver si hay virus. Si esto sale positivo, pues entonces ya tenemos protocolos para manejar la situación dependiendo de lo que salga. Pero eso es lo que se hace, una prueba de DNA viral. O sea, se busca el DNA del virus para ver si está presente o no. Pero el Papa Nicolau no es el examen para eso. Bien, perfecto, sí, de hecho, teníamos una pregunta de Lilian Díaz Artavia que pregunta que si, igual, lo que acaba de decir, si solamente con el Papa Nicolau se detecta el cáncer. No, se detecta en realidad con colposcopía. Ujú. Eso es un examen adicional que se hace para investigar cómo está eh, el cuello del útero. Se inspecciona vulva, vagina, cuello del útero, se revisa, se le pone una sustancia ácida o suave que provoca una transformación en las células y las lesiones que usualmente son invisibles, las hace visibles. Entonces nos permite tomar biopsias de los sitios alterados y poder decirle a una paciente si todo está bien o no. Perfecto, por acá tenemos otra que dice, buenas noches, doctor, en mi caso me detectaron el genotipo 31 y ya me coloqué la primera vacuna y el día 1 de abril me corresponde la segunda. En mi caso, ¿estoy a tiempo de evitar un cáncer? Bueno, eso es otra cosa muy interesante. ¿Qué significa detectar un virus? Detectar un virus no significa necesariamente que le va a dar cáncer. Hay mujeres que usted detecta el virus y nunca pasa nada. Ponerse la vacuna es una medida muy apropiada. Y le voy a decir por qué. Porque aunque tenga el virus, tiene el 31, pero la vacuna tiene 9 cepas. O sea, se está protegiendo contra 8 que no tiene y mejora su respuesta de anticuerpos contra la que ya tiene. Inclusive en el estudio inicial de la vacuna del virus del papiloma humano, había un subgrupo de pacientes que se estudió donde había mujeres que ya habían tenido lesiones cervicales premalignas, displasias leves, moderadas, severas. Y a estas mujeres las vacunaron a ver qué pasaba. Y se llegó a la conclusión de que había un 40% menos de recaída o de nuevas lesiones en las mujeres que se vacunaron habiendo tenido lesión previa contra aquellas mujeres que habiendo tenido lesión previa no se vacunaron. O sea que esto la va a beneficiar de cualquier manera y le recomiendo que siga con el plan que tenía de vacunación. Ok, perfecto. Nos quedan las últimas tres preguntas. ¿Se puede vacunar luego de colonización por NIC3? Sí, es lo que acabo de explicar en este momento justamente. Ok, El haber tenido una lesión no excluye la posibilidad de vacunarse, es más, se recomienda que lo haga para perfecto. protegerse de nuevas lesiones, para disminuir el riesgo de recaída. Perfecto. Dice, buenas noches, doctor. Sé que la vacuna se aplica a niñas y también a niños. ¿En mujeres adultas hay alguna vacuna para prevenir el virus? Va sobre el mismo tema. Es la misma vacuna. Ujú. La vacuna está indicada en hombres y en mujeres de 9 a 46 años y en hombres de 9 a 26. Yo siempre aquí hago un paréntesis. ¿Por qué los hombres de 26 a 46 no están incluidos? Porque no se incluyó en el estudio. Pero en realidad pues, somos seres humanos iguales y respondemos igual en principio. Entonces, podríamos decir que hombres y mujeres de 9 a 46 años, que son los estudios, ¿no? Perfecto. Tenemos, bueno, la última pregunta por chat. Y bueno, de Natalia Amador acaba de levantar la mano. Si gusta la leo. Buenas noches, doctor. A mí me diagnosticaron en enero carcinoma in situ cervix, pero estoy en lista de espera para que me operen. ¿Qué pasa si pasa mucho tiempo para que me llamen? Eso se extiende más. Bueno, esa es una pregunta compleja, ¿verdad? Evidentemente uno preferiría operarla rápido. Rápido puede ser de 1 a 6 meses. Lo que pasa es que si se esperan, ¿cuánto van a esperar? Es lo que no sé. Si se van a esperar 1 o 2 meses, no creo que ocurra mayor cosa. Pero si la espera van a ser 2 o 3 años, ya ahí la cosa cambia, ¿verdad?
porque evidentemente si tiene un carcinoma in situ es una lesión que tiene un potencial de progresión eh, que está ahí y que va a ocurrir. Entonces, va a depender mucho del tiempo de espera, básicamente. Ok, perfecto. Si gusta, procedemos con la última pregunta de Natalia Amador. Natalia, Doctor, y dígame sí, una cosa. Cuando ya existen estas ya mujeres en etapas avanzadas que reciben la quimioterapia, la radioterapia, ya de este 70% que responde a lo que son los tratamientos de quimio y radio, si se le incluye la inmunoterapia, existe la posibilidad de que ellas también respondan mejor. En el caso de la inmunoterapia, eh, ¿como en qué ayuda? la inmunoterapia en este momento se está utilizando en tumores avanzados o en recidivas, con buena respuesta, pero el tratamiento inicial no está incluyendo inmunoterapia, solo casos específicos. Son casos muy, muy específicos, dependiendo de lesiones muy avanzadas o, como le dije antes, lesiones recidivantes. Sí, hay que hacerle unos estudios especiales al tumor para ver si es candidato, y si es candidato, pues se aplica. Y funciona bastante bien. Pero le digo, la paciente que va a responder con quimio radiación tempranamente responde y responde bien. Tiene secuelas, obviamente, hay que abordar las secuelas. Una de ellas es la sequedad vaginal, que es mucha, entonces tenemos que darles soporte para que esto no ocurra, para que puedan reiniciar su actividad sexual, que esto es importante. Pero, pero bueno, o sea, las pacientes responden bien y tienen una buena vida. Perfecto. De momento, bueno, no tenemos más preguntas, doctor. Entonces, si nada más si gusta realizar un cierre o conclusiones generales de todo lo que hemos abordado durante el día de hoy, el día de la prevención contra el cáncer del cuello cervicuterino. Sí, bueno, bueno, ya como creo que tal vez ¿Verdad? Mm. un pensamiento final iría básicamente dirigido a varias cosas. Uno, lo más importante es la prevención, el diagnóstico precoz. Esa es la principal herramienta que tenemos para el abordaje oportuno y la cura de la enfermedad. Entre más temprano esté la lesión, mejor va a ser la respuesta al tratamiento. Y, por lo tanto, instar a las mujeres a que no pospongan sus evaluaciones ginecológicas, porque es algo que va a impactar su vida positivamente si tienen una evaluación periódica y adecuada. Así que las invito a prevenir para que no tengamos que lamentar. Y gracias por la asistencia, ¿verdad?